Y esta predicación la titulé, Mi refugio es Jesús. Tú decides en quién te quieres refugiar. ¿Quién te prestó la vida? ¿Quién te dio una familia? ¿Quién te dio un trabajo? ¿Quién te dio hijos? ¿O en quién? Nada más son dos. Y vamos a comenzar esta prédica en Miqueas capítulo 7, versículo 5. Padre, te pido en el nombre de Jesús, que seas tú abriendo nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Que tu bendita palabra, Padre, germine en la vida de cada uno de mis hermanos. Que produzca fruto, Padre, como tú lo tienes provisto desde antes de la fundación del mundo, Señor. Que tu bendita palabra, Señor, produzca, Señor, crecimiento, entendimiento y discernimiento, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y te pido, Padre, que me dé la habilidad, la creatividad y la capacidad de poder interpretar tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre, a través de tu servidor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Entonces, este título de esta predicación es Mi refugio es Jesús. Y vamos a comenzar en Miqueas capítulo 7, versículo 5. Y dice así la palabra: No creas en tu prójimo ni confíes en tus amigos. Cuídate de lo que hablas con la que duermes en tus brazos. Fíjese lo que dice Dios. ¿Sí? Nosotros tenemos que examinar el corazón de nuestro prójimo. ¿Cómo lo vamos a examinar? Con el Espíritu de Dios? Porque Él es el que nos va a revelar qué es lo que hay en el corazón de la persona. Y esto es lo que nos comienza a decir. No que confiemos en el hombre, no. Confiar y refugiarnos en Cristo Jesús. Porque Él es nuestra esperanza. Porque Él es nuestro pastor. Y Él sí no nos va a fallar. El hombre te va a prometer, pero tal vez no te cumpla. Y Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Sus promesas tienen cumplimiento en la vida de la iglesia de Jesucristo. Si Él lo prometió, Él va a cumplir. Pero Él nos enseña que no dependamos del hombre, que no dependamos del mundo, ¿no? Él nos quiere exclusivamente para que dependamos de Él y que confiemos plenamente nada más en Él. Y habla de su esposa. Aquí está hablando de su esposa, del esposo y la esposa, de una familia, de un matrimonio. Por eso es importante que seamos uno, como dice su palabra. Que cuando uno se une en matrimonio no somos dos carnes, somos uno. Y los dos tenemos que caminar en un mismo espíritu y en un mismo propósito, que es el de nuestro Señor. O sea, si no caminamos dentro de ese propósito, ya hay división, ya hay discordia, ya no hay esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque ni modo que se vaya a acostar alguien conmigo que no sea mi esposa, sino va a ser la amante. Y eso es algo peor todavía. Por eso necesitamos nosotros creer en la palabra de nuestro Señor, para vivirla, para practicarla. ¿Sí? Por eso es importante que nos pongamos de acuerdo, porque somos una sola carne. No puede estar una casa dividida, no va a permanecer. Si nosotros no invitamos a Jesús que sea el centro de nuestro matrimonio, de nuestra familia, porque el diablo anda como león rugiente. Él no le importa cómo te encuentres. Él vino a matar, a robar y a destruir. Y Él no tiene compasión ni misericordia como la tiene nuestro Señor. Aún de los bebitos que están sufriendo, que están padeciendo, no le importa matarlos. Así como ves a la gente que mata, que son sicarios y matan a la gente como si fueran animales. Así es el diablo.
Él no va a decir, ay, ¿por qué este está alto? ¿Por qué este está chico? No, esa es su finalidad, matar la obra perfecta que nuestro Dios creó a través de cada uno de nosotros y que formó. Dice el 2, el hijo ultraja al padre, la hija se rebela contra la madre, la nuera contra la suegra, y los enemigos de cada cual están en su propia casa. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo como familia en Cristo, si nosotros no estamos unánimes en un mismo espíritu, ¿qué es lo que va a haber? Discordia. Y en la iglesia de Jesucristo tenemos que estar unánimes, porque no son dos cuerpos, no son cinco, no, es un cuerpo y nosotros somos los miembros del cuerpo de Jesucristo nuestro Señor. No podemos estar en contra de nadie. Nosotros somos hermanos en Cristo, no somos enemigos. Y eso lo tenemos que reflejar con nuestro testimonio. Así vive el mundo. Así lo que está hablando aquí la palabra, así está el mundo. El padre se rebela contra el hijo, la madre y viceversa. Es un caos. Cada quien hace lo que quiere. En la iglesia de Jesucristo no es igual. En la iglesia de Jesús hay orden. Y el varón es cabeza de hogar. Si ustedes se ponen a escudriñar la palabra, se van a dar cuenta de lo que estamos hablando. El Padre es cabeza de Jesús. Jesús es cabeza de la iglesia y nosotros somos cabeza de nuestra esposa. Ese es el orden que Dios estableció. No que cada quien haga lo que quiera. Por eso es importante meterse a la palabra. Porque Dios nos va a enseñar, nos va a preparar y nos va a capacitar. Dice el versículo 7. Pero yo he puesto mi esperanza en el Señor. Yo espero en el Dios de mi salvación. Mi Dios me escuchará. Eso era lo que decía Pablo. Mi Dios pues suplirá cada una de nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. Él es nuestra esperanza, Él es nuestro refugio. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué te puede hacer el mundo? Si tú tomas la decisión de amarlo sobre todas las cosas. Porque si tú ya lo dejas en segundo o tercero, ya todo es en vano. Primero es Él. Siempre es Él y siempre será Él. No es el esposo, no es la esposa, no es el padre, no es la madre, no son los hijos. No, mi hermano. Es Dios. Tenemos un Dios de orden. ¿Por qué estamos aquí en la iglesia? Porque tenemos esperanza que Él va a venir, de lo que nos prometió. Si no tuviéramos esperanza, ¿qué estaríamos haciendo aquí? Perdiendo el tiempo. Él es un Dios de promesas. Y si tú crees las promesas de Dios, tarde o temprano esa promesa va a llegar sobre tu vida. Claro, estamos en el mundo, tenemos aflicción, tenemos pruebas, pero aún en medio de la prueba Dios nos va a dar la salida. Dios nos va a sacar vencedores. Nosotros no somos de los derrotados. Los que están derrotados están en el mundo. Los que están matando están ahí en el mundo. Dios peleó la batalla por nosotros. Y así como Él venció la muerte, nosotros vamos a vencer el pecado. Porque dice Pablo, le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. Dios te ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. ¿Para qué? Para vencer la tentación, para vencer lo malo. Sin el Espíritu Santo, el diablo nos va a hacer como quiera. Pero si tenemos el Espíritu Santo hay poder, hay autoridad y hay dominio propio para vencer toda obra de Satanás.
Por eso es importante que dependamos totalmente de Dios. No porque mi papá fuera sargento, o sea, ¿de eso qué? ¿Qué me garantiza? No me garantiza nada. O que estuviera aquí rodeado de un ejército no me garantiza nada. Porque la vida depende de Dios, no depende del hombre. Así es como debemos nosotros de depositar nuestras vidas en nuestro Señor. Porque en un momento, un abrir y cerrar de ojos, viene un accidente, una muerte, una enfermedad. ¿Y en quién nos vamos a refugiar? Y son pruebas que vienen si estamos haciendo lo correcto, para que aprendamos a depender totalmente de nuestro Dios, no de la circunstancia en la cual nos encontramos. Miren, vayamos aquí a Jeremías. Y no es que no confíes en tu mujer. Cuando los dos caminan en un mismo espíritu y en un mismo camino, es bueno ponerse de acuerdo, es bueno tomar decisiones. Tampoco no porque sea uno cabeza va a hacer lo que uno quiera. Tiene que ponerse de acuerdo. ¿Cómo ves? Tengo pensado, planeado hacer esto, ¿qué te parece? No que nada más cada quien haga lo que quiera. Para eso es la familia. En tiempos pasados el padre era el que tomaba la decisión y hacía lo que quería. Y en la madre él la tenía ahí arrumbada. Ahora ya no es así. Nosotros ya no estamos ignorantes. Pero así vivían las familias de nuestros padres. El padre lo que decía, eso se hacía, aunque estuviera mal. Aquí todo se debe de hacer acorde a lo que dice la palabra, caminando en la verdad, para que sean uno. Así como Jesús dice, no somos dos, somos uno, el Padre y yo. Así que el esposo y la esposa sean uno. Y eso es lo que tenemos que reflejar nosotros. A Cristo Jesús en nuestras vidas. 17, versículo 5 de Jeremías. Otra de las cosas que se les tiene que tener o quedar bien grabadas en su mente y en su corazón, esta es la palabra de nuestro Dios. No es la palabra que sale de mi boca, no, es la palabra de nuestro Dios. Créanle a la palabra, no me crean a mí. Obedezcan la palabra porque es obedecer a Dios. Aquí está Dios hablándote, aquí está Dios hablándome, exhortándome, corrigiéndome, pero también me enseña, me prepara. Y comienza diciendo así: así dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, maldito el que se apoya en su propia fuerza y aparta su corazón del Señor. Cuando tú quieres hacer las cosas como tú quieres, maldito. Así vive el mundo. Los que no creen en Jesús ya han sido condenados. ¿Sí? No que Dios los quede condenando, no, ellos mismos se están condenando. Porque Él vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Pero uno es el que toma la decisión y Dios te la respeta. No te va a obligar ni me va a obligar. Cada uno de nosotros va a tomar su propia decisión. Muchos se apoyan en sus riquezas, en sus bienes materiales. ¿Yo para qué quiero a Dios? Tengo todo. Tengo carros, tengo millones, tengo casas. Hasta pudieran decir tengo mujeres.
Pues con dinero, pues, así lo van a hacer. Pero ese es el pensamiento del mundo. Y nosotros, aunque tuviéramos lo que tuviéramos de la bendición no podemos tener ese tipo de mentalidad. Porque Dios ha cambiado y renovado nuestra mente y ha mudado nuestro corazón. Él cambia la vida de la persona. Él es el que transforma, Él es el que sana. Fíjese lo que dice de esta persona, el versículo 6. Será como una zarza en el desierto, no se dará cuenta cuando llegue el bien, morará en la sequedad del desierto, en tierra de sal, donde nadie habita. Cuando la maldición llega, donde quiera te va a seguir, donde quiera que tú vayas, igual el pecado. Ni cuenta te vas a dar cuando te estén hablando lo bueno, porque no tienen la capacidad de discernir las cosas buenas de las malas. Solamente el Espíritu Santo es el que nos lo revela. ¿Quién puede vivir en el desierto? El desierto Dios no lo creó para habitarlo. Cada uno de los lugares que Dios estableció tiene una función que cumplir. ¿Quién se va a meter a la selva a vivir? Pues tampoco. Tiene que ser un lugar que el hombre lo acondicione para vivir. Por eso es importante que nosotros vayamos entendiendo la palabra de nuestro Señor. ¿Quién habita en el desierto? Nadie. Solamente los animales que Dios le dio la capacidad para resistir ese lugar. Hasta eso nosotros no podemos ir hasta Alaska. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo no está diseñado para ese lugar. Dios nos puso en el lugar perfecto. Él no se equivocó. Y por eso debemos bendecir también nuestra ciudad, nuestra colonia, nuestra casa. Porque por eso Dios nos sacó de la maldición para ser de bendición. Y dice el versículo 7, bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Bendito el hombre. O sea, pones tu vida en Él, la depositas en sus manos. Eres barro en las manos del alfarero y Él va a diseñar la obra perfecta que tiene para tu vida, para tu familia. Él no está a tientas. El problema es que nosotros no lo asimilamos, no lo entendemos. Y nosotros somos los que estamos tropezando con la piedra porque queremos hacer lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos. Y no es así. Es lo que Dios nos está hablando y enseñando. Fíjense, dice el versículo 8, será como un árbol plantado junto al agua, que extiende sus raíces hacia la corriente, no teme que llegue el calor, y sus hojas están siempre verdes, y en épocas de sequía no se angustia, y nunca deja de dar fruto. La bendición de Dios nos va a alcanzar. Siempre vamos a estar fuertes para dar fruto. Deja de echarle agua a un árbol, le vas a ver que se seca. Pero cuando las raíces penetran debajo de ese río, siempre va a estar frondoso. Ni se van a notar los años que tienes. Porque Dios es el que te da esa vida, que te fortalece. Porque te alimenta de la palabra, que es verdadera comida, y su sangre, que es verdadera bebida. Aunque ya tenemos nuestros años, Dios nos rejuvenece. Ese es el poder de nuestro Dios. No que nosotros nos cambiemos, no que nosotros nos transformemos.
O muchos se hacen cirugías para verse, no, mi hermano, para verse mejores o más jóvenes, ¿para qué? Si al final de cuentas lo que es ya es. Que Dios te conserve por alimentar tu alma, tu espíritu y tu cuerpo. Y eso es lo que sabe hacer Dios en la vida de cada uno de nosotros. Siempre estará verde. Todas las estaciones del año se va a mantener fresco, verde, vigoroso y produciendo fruto. Ahorita estamos en tiempo de lluvia, ahorita hierba por donde quiera hay. Se termina la estación de la lluvia y todo queda desértico, todo seco. Nosotros no. Nosotros somos árboles para dar fruto para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es importante que nosotros hablemos y prediquemos su palabra, en tiempo y fuera de tiempo. Porque eso es lo que tenemos que hablarle de nuestro Dios. Por eso yo siempre les he dicho, es fundamental que tengamos un encuentro con Dios. Porque ya nada va a ser igual en tu vida. Nada. Así como levantó a Lázaro cuando le habló, ya nunca más volvió a ser el mismo. Igual con Pablo. Y si vemos con los grandes hombres que Dios usó, los cambió y los mudó en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos que ver el poder de Dios en nuestras vidas. Hay mucha gente que está en la iglesia pero no confía en Dios. Confía en lo que tiene, sus bienes materiales, económicos. Y de nada sirve eso. Miren, vayamos a Apocalipsis capítulo 3. Para multitudes y millones de personas que no se refugian en Jesús. Mira lo que Dios habla de ese tipo de personas. Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Dice a la iglesia de la Odisea, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el soberano de la creación de Dios. Dice, conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, ojalá fuera lo uno o lo otro. Habla de nosotros, de que seamos fríos o seamos calientes. ¿Cómo está el mundo? Ya está frío, ya está muerto espiritualmente, porque cuando moremos físicamente, después de 2-3 horas ya este cuerpo se enfría. Cuando nosotros dejamos de respirar, a las 3 horas ya estamos fríos, este cuerpo. Y si se quedó en la posición que se quedó, ahí se queda. Y Dios te empieza a hablar y me empieza a hablar que tenemos que tomar una decisión. Él no le agrada ni el frío, ni le agrada el tibio. Porque nuestro Dios es fuego purificador. Y cuando su Espíritu Santo habita en nosotros, Él va purificándonos de todas las malas decisiones, de esos malos hábitos que tenemos en nuestra vida todavía. Y es un tratar con nuestras vidas. O sea, Dios está trabajando cada día que nos presta de vida en cada uno de nosotros. No que ya lo ha terminado. Pero nos empieza a decir, ¿sabes qué? Yo no te quiero frío, yo no te quiero tibio, yo te quiero caliente. Que tú establezcas un altar en tu cuarto secreto y que me ores.
que me alabes, que me exaltes. ¿Y sabes qué? Lo que te prometo, yo te lo voy a dar. Eso es lo que a Dios le agrada. Dice el 16, por tanto, como no eres frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. O sea, no te metes al fuego ni estás acá. Ni estás frío totalmente, ni estás caliente. Dios no quiere ese tipo de personas. O sea, deja al mundo. Porque de allá nos sacó nuestro Señor. Cuando estábamos en el mundo estábamos fríos, estábamos muertos espiritualmente. Y fue el que nos trajo al reino de su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahora nosotros tenemos que alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, y Él es el que nos purifica. Dice que Él nos purifica como el oro, nos va quitando la escoria para que quedemos 100% puros. Porque dice su palabra que sin santidad nadie va a ver al Señor. La gente cuando vomita algo, ¿por qué lo hace? Porque no le cae bien a tu cuerpo. Ya sea que lo vomites o vayas al baño. Es porque no le agradó nada a tu cuerpo. Y eso es lo que Dios nos está hablando. Que no importa que estemos aquí, si nosotros no nos metemos en su río, no nos metemos en su presencia, a tener una relación de oración, de meternos a la palabra, para hablar y para predicar y para practicar lo que Dios nos está hablando y enseñando. ¿Qué estamos haciendo? ¿De qué te estás alimentando si nada más lo estás leyendo, pero no lo estás practicando? El alimentar tu alma es leer la palabra y practicarla. Es alimentar tu alma, alimentar tu persona. Porque no es nada más leer y seguir haciendo lo que tú quieras. Dios no trabaja de esa manera. Por eso no viene un crecimiento, por eso no viene una renovación y transformación de tu mente y de tu corazón. Porque Él sabe qué es lo que hay en nuestras vidas. A Él no lo podemos engañar. Y luego continúa diciendo el 17. Dices, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta de cuán infeliz y miserable, pobre, ciego y desnudo eres tú. Para todos los ricos y millonarios que están en el mundo. Para nuestro Dios son eso. Pobres, miserables, ciegos. Y dices tú, pues ¿cómo van a estar pobres si tienen hectáreas y riquezas? Para Dios. Y nosotros para Dios somos su especial tesoro. Aunque no tengamos nada, aquí está el tesoro que Dios ha escogido para que seamos sus seguidores y servidores de nuestro Dios. Es este templo. Somos nosotros su especial tesoro. Y qué privilegio tenemos nosotros. Cuando no merecíamos nada, Él lo dio todo, Él hizo todo. Y lo está haciendo todo, porque ¿qué hacemos? Nosotros nada más lo que nos corresponde es obedecer y practicar lo que nos está enseñando. Y lo demás ya depende de Él, qué el crecimiento nos va a dar a nuestra vida, cuál es el ministerio que va, ahora sí que revelarnos a cada uno de nosotros, porque todos tenemos un propósito en la mano de Cristo. Pero no todos somos manos, no todos somos ojos, no todos somos pies, no. Eso es a través de esa relación y comunión que tengamos con nuestro Dios. Y es donde Él te va a revelar los dones espirituales que te ha depositado en tu vida. Por eso no hay felicidad en el mundo. Son ricos de dinero, de bienes materiales. ¿Y qué es lo que hacen? Van y se embriagan, van y se drogan. Y eso no es gozo, eso no es alegría.
La felicidad la da Dios. Por eso decía el Nehemías, el gozo del Señor es mi fortaleza. Aunque tenemos pruebas, la prueba no nos derrumba. Continuamos adelante, porque sabemos que tenemos a nuestro Dios peleando la batalla por cada uno de nosotros. Si tú quieres pelearla, deja que Dios la pelee. Porque Él es vencedor y más que vencedor. Él nunca perdió una batalla. Déjalo que Él la pelee. Entrégaselo en tus manos lo que tú no puedes hacer. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Para que vean cómo Dios ve las cosas. No como el mundo las ve. ¿Cómo la ve el mundo? No, pues este señor es rico, tiene casas, tiene terrenos, hectáreas, y quién sabe qué tantos millones. Así lo ve el mundo, pero no así lo ve nuestro Señor. Para nuestro Dios es un miserable, pobre, ciego, desventurado, sin esperanza, sin salvación, sin bendición. Porque ese tipo de personas se hacen ricas por estar haciendo cosas ilícitas, de estar robando. No porque sea la bendición de Dios. Cuando la bendición de Dios se establece en nuestras vidas es porque tenemos temor de Él. Y vienen tiempos, hermanos, hay tiempos y hay temporadas, nos enseña. En Eclesiastés nos habla de tiempos y temporadas. En la palabra nos enseña de las vacas gordas y las vacas flacas. No todo el tiempo es prosperidad. No. Tenemos que ser buenos administradores. Y a veces por eso está batallando la iglesia. Porque no es buena administradora de la bendición de Dios. Y recibió tanto y ya se lo dijo. Pues para la próxima semana ya tengo lo mismo. No más y más. Tú tienes que ser un buen administrador para cuando vengan esos tiempos difíciles, mira, los sales tranquilo. Todo el año llueve. Pues así es la bendición de Dios. Nunca nos deja sin comer. Pero hay tiempos, temporadas que nos dan abundancia. Y esa abundancia tenemos que ministrarla para cuando vengan esos tiempos más difíciles, podamos estar tranquilos. ¿No? ¿Qué va a pasar con esa gente que no es administradora? Va a sufrir. Dios nos enseña todo, hermanos. Dios nos enseña todo. Miren, vayamos a Habacuc. Habacuc capítulo 3. Cuando Dios ya nos ha formado como sus hijos, no importa la prueba, no importa la necesidad, ya nosotros no podemos salirnos del redil, porque ya hemos experimentado la gloria de Dios en nuestras vidas, a través de milagros, a través de que nos sigue sustentando. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Fíjense cómo debemos de tener nuestra mente y nuestro corazón. Habacuc 3, 17. Cuando Dios te muda tu mente y tu corazón, tú tienes este mismo sentir. No te quejas.
Dice, ay, pues Dios no me da nada, pues ¿qué estoy haciendo ahí en la iglesia? Dios te está probando, Dios te está formando. Para eso son las pruebas. Y comienza diciendo así: aunque la higuera no florezca ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. Fíjese lo que empieza a decir el profeta Habacuc. Si no hay bendición, si no hay comida y si no hay lo que... Ese concepto debemos tener nosotros. Pero nosotros nos quejamos. No, pues no hay trabajo. No tengo trabajo, no tengo comida, no tengo... Dios está tratando en tu vida. Dios te está formando. Dios no está dormido. Dios sigue trabajando en tu vida para que aprendas a depender totalmente de Él. Porque si no, nunca vas a valorar. Nunca vas a valorar. Y Dios quiere que dependamos totalmente de Él. Aunque en el aprisco dice no haya ovejas ni ganado alguno en los establos. O sea, aunque no tenga nada, para mí siempre va a ser Dios. Aunque no tenga trabajo, a mí para siempre, Dios es mi Dios y Dios es soberano en mi vida y sobre todo. Tú decides si lo haces tu Dios nada más cuando te está yendo bien o aún en la prueba. Dices, yo sé que viene de ti, pero sé que es para crecer y depender totalmente de ti, Padre. No confiar en mis fuerzas, no confiar en los bienes económicos, no. Confiar en ti. Porque sé que los bienes materiales económicos se van. Y su palabra siempre va a perdurar eternamente y para siempre. Dice el 18, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. No dice que va a estar triste. ¿Quién está triste? El que no tiene a Dios en su vida. Fíjate todo lo que le pasaba a aunque no tenga ni qué comer, tú eres mi Dios. Contigo me voy a gozar, contigo voy a llorar y contigo voy a sufrir, porque nuestro Cristo también sufrió en la cruz. Y vamos a sufrir. Nada es fácil aquí en esta vida. Imagínese el mundo. ¿Qué esperanza tiene? Cuando nosotros no nos refugiamos en Cristo, estamos fríos. Es como aquel que se queda ahí en la calle, que no tiene un lugar donde dormir. Esos jóvenes que los han vuelto la droga, el alcohol, están vulnerables, no se alimentan, no se sacian. Así de igual manera estamos nosotros si no nos refugiamos en Cristo. ¿Quién nos va a proteger? ¿Quién nos va a cuidar? Él es nuestro refugio. Él es la roca de nuestra salvación. Pero tenemos que alegrarnos aún en medio de la prueba. Cuando murió mi papá yo estaba tranquilo, yo iba a saber que iba a morir. Lo que tenía que hablarle también le hablé. O sea, yo ya lo sabía. Tenemos que saber lo que Dios nos está hablando y enseñando. ¿Ya para qué tanto llorar? ¿Para qué tanta tristeza? La tristeza no viene de Jesucristo. La tristeza la infunde el diablo. Por eso el salmista decía, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate, no entristésete. Alégrate en Jesús. Ok, me pasó esto, pues yo sé que es para algo bueno.
Y así debemos de ver la vida nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 19. El Señor omnipotente es mi fuerza, da a mis pies la ligereza de una gacela y me hace caminar por las alturas. No importa cómo esté mi situación. Para mí Dios es mi Dios. Jesús es mi Dios. Tú decides si te quieres refugiar en Dios o quieres seguir con la tristeza, quieres seguir con los problemas que están pasando hoy en día en tu casa. Tú no los vas a solucionar. Déjaselos a tu Dios. Él sabe hacer la obra maestra y perfecta. Busca su reino y su justicia y lo demás te será dado por añadidura. Que sí que nos va a dar fuerza. Vamos a estar ligeros. Por eso yo aprendo de la palabra. Estos grandes hombres, a los 80 años tomó Dios a Moisés. Tenía 80 años cuando le dijo: hey, ve a Egipto para que saques a mi pueblo. Y ahora la gente ya a los 40, 45, 50, ya anda chocheando. ¿Saben por qué? Porque es el pecado. El pecado es una carga que te va debilitando. Por eso despójate de todo pecado, despójate de toda carga. ¿Cómo no te vas a despojar? Pues confiesa el pecado. Dile: Señor, perdóname por esto, que no sabía, que no lo entendía. Y vas a ver que te vas a sentir más ligero. Tienes que conocer lo espiritual. Cuando tú estás lleno de pecados, eso también te agobia, te fatiga, te cansa. Y cuando te sacas y renuncias a todo eso, viene una ligereza sobre tu cuerpo. Pero eso solamente lo sabe hacer Dios, no es el hombre. ¿Por qué nos cansamos aquí para estar adorando a Dios? Hay que despojarnos de todo pecado. Que el día de mañana, a los 60 y más, podamos danzarle a nuestro Cristo, no al mundo, no a nuestro Dios. Hay que examinar nuestras vidas, cómo para Cristo nos cansamos y cómo para el mundo no nos cansamos. Ahí está haciendo que hacer aquí, que hacer allá y más que hacer allá. Trabajas aquí, trabajas más allá y vienes para Cristo y te cansas. ¿No se ha puesto a pensar eso? Imagínese que usted fuera a trabajar. Tiene que cumplir con su compromiso. Y aquí que son 2, 3 horas, no lo hacemos. Bueno, pues esa clase de Dios es para ti. Pero cuando tú lo tienes en alto, que Él es digno de suprema alabanza y suprema adoración, aunque te canses, aunque vengas cansado, Él te da nuevas fuerzas y sales bien ligerito. Me hace caminar por las alturas, casi volar como las águilas. Porque vemos que el Espíritu de Dios, cuando tomó el control de Elías, llegó más pronto que el rey Acab, en lo espiritual. No es en la carne, es en el poder de Dios. Y el poder de Dios se va perfeccionando en la vida de cada uno de nosotros cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros estamos practicando y cuando nosotros estamos obedeciendo lo que Él nos va enseñando. Miren, vamos a Zacarías, el antepenúltimo libro del Antiguo Testamento, capítulo 8. Esto tenemos que reflejar nosotros.
capítulo 8 de Zacarías, versículo 20. ¿Ya lo tienen? Y dice así la palabra de nuestro Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Todavía vendrán pueblos y habitantes de muchas ciudades. 21. Que irán de una ciudad a otra diciendo a los que allí vivan: vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Aquí se cumple la profecía de lo que dice su palabra, que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor de señores, el Rey de reyes y el Pastor de pastores. Tarde o temprano se van a rendir, por las buenas o en la prueba o por las malas. Está hablando de pueblos y naciones, Dice, vayamos al Señor para buscar su bendición. Busquemos al Señor Todopoderoso. Yo también voy a buscarlo. Tienes que refugiarte en Cristo. Tenemos un Dios de bendición, tenemos un Dios de abundancia, tenemos un Dios de vida eterna, tenemos un Dios sanador. O sea, tenemos todo. El problema es que no hay fe. Y dice su palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que experimentar el poder de Dios en nuestras vidas. Dice el 22, y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. Acompañarte. Hemos sabido que Dios está con ustedes. Perdón. Esto es el 22 hasta aquí. Y muchos pueblos y potentes naciones vendrán a Jerusalén en busca del Señor Todopoderoso y de su bendición. De todo pueblo, de toda nación, de toda lengua y de toda raza. Van a buscar a Dios. Que a través de nuestro testimonio puedan venir a Cristo. Que no sea necesario que le digan, no, yo soy cristiano. No. Que sea tu testimonio mismo. Que diga, oye, pues yo te veo siempre bien en paz, bien tranquilo, pues, ¿qué te pasa? Y que tú le puedas decir, tengo un Dios vivo. ¿Quieres? Vamos, allá hay bendición, allá hay sanación, allá hay liberación, allá hay vida eterna. Que nosotros seamos ese instrumento en las manos de Dios. No queremos hablar porque nos da vergüenza. Que seamos ese instrumento en las manos de nuestro Señor. Dice el 23, así dice el Señor Todopoderoso, en aquellos días habrá mucha gente de todo idioma y de toda nación que tomará a un judío por el borde de su capa y le dirá, déjanos acompañarte, hemos sabido que Dios está con ustedes. Dios está en nosotros, sí. Que nos digan, ¿sabes qué? Pues yo quiero ir a tu iglesia. Porque yo te veo diferente a como eras. Eras bien mal hablado y ahora ya. Y aunque eres joven, dejaste el mundo por buscar y seguir a Jesucristo. Que nos digan, oye, pues ¿usted qué le pasa? ¿O por qué usted está tan tranquila cuando en la ciudad o en la colonia hay puros problemas y muertes y secuestros y robos? Que nosotros podamos decirles, porque tengo al Dios vivo, al que te creo y me creo. Tengo al Dios de la vida. Yo tengo a mi pastor. Y
quién es tu pastor? Jesús. Es más, no solamente es mi pastor, es mi maestro, porque Él me está enseñando, Él me está preparando y capacitando. Que nosotros seamos un instrumento en las manos de Cristo Jesús. Pero para que nos enseñe, nos prepare y nos capacite, tenemos que ser seguidores y servidores de Jesucristo. Para que Dios empiece a trabajar en nuestras vidas. Los apóstoles no estaban siguiendo a la gente seguía a los apóstoles. ¿Por qué? Porque había enfermos, había mucha necesidad y Dios era el que hacía milagros a través de ellos. Dice en el Hechos de los Apóstoles que con la pura sombra de Pedro eran sanados los enfermos. Pero no era la sombra de Pedro, era el espíritu del Nazareno. Fíjense en qué dimensión estaba el poder de Dios en la vida de cada uno de ellos. Y eso es lo que quiere ver Dios en nuestras vidas. Usted dijera, ¿por qué? Porque dice su palabra que la gloria postrera será mayor que la primera. Y si en el principio Dios hizo milagros, los puede hacer hoy, mañana y en el futuro. Es que nuestro Dios no es el Dios de pasados, es de presente y futuro. Que lo quiso cuando Él estuvo, Él lo puede hacer mayormente en estos tiempos o en el futuro. Si lo creemos. Que nos pueden decir, oiga, yo quiero ir donde usted va. Pues vamos. Tenemos en quién protegernos, tenemos quien nos cuida, tenemos quien vela nuestros sueños. Nosotros tenemos que expresarle todo eso, para que sepan qué Dios tenemos nosotros. Nosotros no venimos a perder el tiempo. Nosotros no tenemos una religión, una tradición. No, nosotros adoramos al Dios vivo, al que nos está prestando este cuerpo y esta vida. No es mía, no es tuya, no es de nadie, es de Dios. Así que, mis amados, hay que refugiarnos en la roca inconmovible que es Jesucristo nuestro Señor. Gracias te doy, Padre, en este día, tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido que abras nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón, Padre. Que seas tú hablándonos, que seas tú enseñándonos, Padre. Para que seamos, Señor, lo que tú ya tienes preparado desde antes de la fundación del mundo, Padre. Te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que Dios los bendiga en el nombre de Jesús.